Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecerían. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba, después comerás y beberás tú? ¿Tendrá caso que mostrarse agradecido con el siervo, porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntese un momento. Sin la fe no podemos salvarnos. Pero ¿qué es la fe? ¿Qué es tener fe? Podemos tener muchas definiciones, podemos decir que tenemos fe por esto, por aquello, por lo otro, pero hay algo esencial en la fe, y la fe no puede entenderse, no puede comprenderse si no hay una escucha. Lo dice en los Hechos de los Apóstoles: la fe viene de la escucha, la fe viene de la palabra, la fe viene pues de Dios, ¿sí? Pero también viene de una experiencia profunda, un encuentro profundo, cercano, verdadero con Dios. Pero después de eso viene algo más importante, o igual de importante, mejor dicho. Viene también el crecimiento, el crecer, el madurar la fe. Que la fe no solamente sea algo, la fe no solamente sea algo que se dice que se tiene, sino que también la fe tenga ese crecimiento, tenga esa madurez. Y es allí donde muchas veces podemos darnos cuenta que a veces la fe que decimos tener, pues ni es fe y ni es tanta, y ni es tan grande. ¿Sí? La fe tiene que, dice Pablo lo dice claramente a Timoteo: tienes que mantenerte firme. Tienes que mantenerte firme en lo que te he enseñado. Sí, mantenerse firmes en la fe, en lo que aprendemos, en lo que conocemos, en lo que vamos viviendo, decíamos, en lo que vamos experimentando constantemente en nuestra vida. No podemos no podemos reducir la fe a un mero sentimiento, como muchas personas o la mayoría. Es que la fe es un sentimiento. La fe es algo que solamente se siente de momento y de momento no, y ahorita sí y mañana no. ¿Sí? La fe no es para sentir bonito. La fe, decíamos al principio, la fe es para salvarnos. Salvarme. Y se salva el hombre que cree en Dios.
Y decíamos la fe no solamente como una creencia, porque todos creemos. Si yo les pregunto a ustedes, hoy, ¿crees? Si yo les pregunto a ustedes, ¿crees? ¿Tienes fe? Ellos van a contestar que sí. Sí. Pero la creencia no basta. La creencia no es suficiente. El creer no es suficiente. ¿Sí? Cuando no hay, decíamos, no hay una experiencia de Dios en nosotros. No hay una experiencia de Él en nosotros, en nuestra vida. Tenemos que entender la fe no como nosotros la entendemos, porque también eso es algo meramente individualista, ¿no? Yo voy a entender la fe así, voy a entender la fe de esta forma, voy a entender la fe de esta manera, voy a entender la fe a mi interés, a mi conveniencia. Eso es muy individualista, muy subjetivo, muy de la persona, del individuo. No recordemos lo que decimos sobre todo cuando bautizamos o confirmamos o se celebra la primera comunión, decimos: esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor. Es la fe de la Iglesia. No solamente es mi fe, o no solamente es como yo creo, o como yo creo, como yo pienso que debo de creer. No hay que creer, pero creer como la Iglesia nos enseña. La Iglesia es madre. La Iglesia es madre, la Iglesia es maestra. Hay que creer, pero creer dentro de la Iglesia y como la Iglesia nos ha enseñado. Por eso la insistencia de Pablo a Timoteo: mantente firme en lo que se te ha enseñado. Es decir, ve creciendo, ve madurando. Y entonces, ¿qué es o cómo tendría que ser la fe en nosotros, en nuestra vida? Y lo decimos de esta manera, y no creo que sea tan difícil de entenderlo, de comprenderlo. Tener fe significa que Dios va siendo más Dios en mí, en mi persona, en mi vida. Y yo cada vez voy siendo menos. Eso es tener fe. Que Dios sea más en mí y que yo sea menos en mí. Que sea Dios en mi pensamiento, en mi palabra, en mi mirada, en mis actitudes, en mis hechos, en mis acciones. Que sea Dios y no que sea yo. Que Dios sea más. Dios sea cada vez más y 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 más. Y que yo sea menos. Pablo lo dice de otra manera, muy clara, ¿verdad? Ya no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. Ya no soy yo, es Él. Es la fe. Es la fe la que vive. Es la fe la que está en mi vida. Es la fe la que está en mi persona. Es la fe. Y por ella dejo a Dios que actúe en mi vida. Es decir, le digo a Dios: yo soy todo tuyo, Señor. Mi vida es tuya. No es mía. Que sea Dios, que sea Él y no que seamos nosotros. Cuando somos nosotros ya sabemos lo que pasa. Cuando somos nosotros ya sabemos lo que pasa, nos equivocamos, nos perdemos, nos alejamos, tomamos otro camino, otros caminos, porque andamos buscando no sé qué, no sé qué Dios sea. Y no sé qué fe sea, no sé qué clase de fe sea, porque no me lleva a Dios. No me lleva a Dios, me lleva a otras cosas. El que tiene fe, quienes tienen fe, confían. Confía. La fe es confiar. ¿Y por qué voy a confiar? Porque ya lo decíamos, ya no soy yo, es Dios. Ya no es mi vida, es Él. Ya no son mis intereses, son los de Dios.
¿Sí? El que tiene fe confía. El que tiene fe confía. El que no tiene fe duda y se queda con esas dudas y lo pierde en esas dudas. El que no tiene fe reclama y le pregunta a Dios por qué, 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 por qué. Pero es que no, es una persona que no tiene fe. La persona que tiene fe confía. La persona que tiene fe le dice a Dios lo que tú quieras. La persona que tiene fe le dice a Dios, hágase tu voluntad y no la mía. La persona que tiene fe le dice a Dios, aquí estoy, Señor. No es lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. No siempre nuestra fe es tan clara, ¿eh? No siempre nuestra fe es tan convincente. No siempre nuestra fe es verdadera, es auténtica, es sincera. A veces es más una conveniencia, a veces es más un interés, o a veces puede ser hasta un miedo, hasta un temor, o a veces puede ser hasta una fe, pero basada más en las dudas. Algunas personas así dicen, bueno, pues yo sí creo, pero pues hay nomás por si las dudas, ¿verdad? Pues vale más creer o no creer. No, o sea, ¿crees o no crees? ¿Crees o no crees? ¿Tienes fe o no tienes fe? ¿Sí? ¿Tienes fe o no tienes fe? ¿Cuántas veces también ponemos a Dios a prueba? Bueno, no lo podemos poner a prueba a Dios, ¿verdad? Pero hay personas que ponen a Dios a prueba, ¿verdad? Mira a Dios. Mira a Dios. Yo pienso que a veces mi Padre Dios va a decir, mira a estos pobres ingratos, no saben ni lo que dicen. A veces ponemos a prueba a Dios, ¿verdad? Mira a Dios. O otras veces, muchas de nuestras gentes, muchos de los fieles, ¿verdad? Ponen hasta límites, restricciones a Dios. Sí creo, Señor, sí creo, sí creo, sí. Pero, Señor, hasta aquí. Señor, a mí no me pidas esto, a mí no me exijas esto, Señor, a mí esto no, Señor, así no, Señor, ¿por qué a mí, Señor? Entonces le ponemos límites. Le ponemos restricciones a Dios en nuestra vida. Y queremos que Dios haga las cosas no como Él quiere, sino como nosotros queremos. Eso no es tener fe. El que tiene fe, confía. Muchas veces, ¿verdad? Decimos tener fe, decimos creer en Dios, decimos tantas cosas, pero dice Jesús, dice a los apóstoles, ni siquiera tienen de fe lo que un grano de mostaza. Ni siquiera tienen de fe lo que un grano de mostaza. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros, ¿no? No se trata de la cantidad, no se trata de la cantidad, se trata de la calidad. Se trata de la calidad. Y la calidad no está en el mucho. La calidad regularmente está en el poco. La calidad no está en lo mucho. Porque lo mucho solamente, la mayoría de las veces, yo no digo que siempre, pero lo mucho, la mayoría de las veces simplemente es apariencia. Y lo poco es poco, pero allí está siempre. Allí está siempre. Dice Jesús no tiene ni siquiera fe, ni siquiera lo que es un grano de mostaza. ¿Sí? Aquello que decimos, las apariencias se engañan. Las apariencias se engañan porque es como cuando vamos al supermercado, ¿verdad? Hay mucha gente, ¿verdad? En los ranchos. Ya se fue a Jerez, ¿verdad? Y no, ya no compran el tianguis, ya no compran
ya no compra ahí, ¿verdad? En las esquinas, ya no compra en las calles, no. No, vamos a Soriana, vamos a Bodega. Y luego van allá, ¿verdad? A los supermercados y luego allá está la fruta, allá están las guayabas, allá están los melones, allá está la manzana. Pero no está igual de buena que como la del Monte de los García. Las apariencias engañan. ¿Sí? Y lo mismo pasa con la fe. Puede parecer, ¿verdad? Uy, cuánta fe tenemos. Uy, cuánta fe tiene aquella persona. Uy, ¿cómo cree en Dios? No cree nada. Por dentro no tiene nada. Por dentro no hay nada. Por dentro está estéril, seco. No hay nada, está vano. Es como esa fruta que vemos, ¿verdad? En los supermercados. Uy, está hasta brillosa, ¿verdad? Esa fruta que va uno en los supermercados, ¿verdad? Hasta brillosa. Por la muerte uno de mi vida sabe a diablos. ¿A qué sabe tu fe? Si hablamos de sabor, ¿verdad? ¿A qué sabe tu fe? ¿A qué sabe tu fe? ¿A qué sabe tu fe? No queremos esa fe de supermercado, ¿eh? Queremos esa fe pobre, sencilla, humilde. No mucha, porque no se trata de cantidad, decíamos. Se trata de calidad. Calidad. Sí. Ustedes lo saben mejor que nosotros, que mejor que yo, ¿verdad? Ustedes son más de campo que yo. A veces puede ver uno acá, mira aquella guayabilla toda pichurrienta, pero está bien buena, está bien sabrosa, está bien rica. Y a veces la despreciamos, ¿verdad? Porque pensamos que porque está chiquita, pues no tiene sabor, no va a servir, ¿no? A veces es la mejor fruta. Es que las apariencias engañan. Las apariencias engañan. Por eso dice Jesús, ustedes no tienen fe ni siquiera como un pequeño grano de mostaza. Porque si tuvieran fe, le dirían a aquel árbol, arráncate y se arrancaría. ¿Sí? ¿Cómo es nuestra fe? ¿Cómo es nuestra fe? ¿Por qué decimos que tenemos fe? ¿Qué es lo que la fe ha hecho en nosotros, verdad? Porque hay otro parámetro, otra medida muy sencilla, muy clara. La gente dice, yo tengo fe. Muy bien, usted tiene fe. ¿Dónde están sus obras? Yo tengo fe. ¿Dónde están sus frutos? Entonces no tienes fe. Tú me dices que tienes fe, pero en tu vida no hay nada. Tú dices que tienes fe, pero en tu vida no hay frutos. Tú dices que tienes fe, pero en tu vida no hay obras. De toda la fe que tienes, es, así nomás. Así nomás. La fe da frutos. Si no, no es fe. La fe produce obras. Claro, obras buenas. Si no, no es fe. ¿Sí? ¿Dónde está mi fe? ¿Cómo es mi fe? La fe que digo tener, la fe que decimos tener nosotros como cristianos, como creyentes. Entonces, ¿cuál es nuestra fe? Porque al final de cuentas, la fe que nosotros digamos tener, la fe que nosotros digamos tener es el Dios que reflejamos. La fe que nosotros decimos tener es el Dios que reflejamos hacia afuera, que reflejamos hacia los demás. Y ese es el Dios en el que crees. Ese es el Dios en el que tienes fe. Es ese Dios que quieres manifestar, el Dios que quieres dar a conocer, el Dios que quieres reflejar. ¿Es ese Dios que quieres? Eso es tener fe. ¿Ese es el Dios en el que crees? Ese Dios no existe. Ese Dios no es. Es tu Dios.
pero no es el Dios de Jesús. No es el Dios de Jesús, no es el Dios verdadero, porque ese Dios te pide que confíes y no confías en Dios. Si confiaras en Dios, o si, ¿verdad? Mucha gente de nosotros, si confiáramos en Dios, entonces, ¿qué andamos haciendo con los brujos? ¿Qué andamos haciendo con las curanderas? Que nos lean las cartas, que nos limpien, que nos barran para la buena suerte, para el dinero, y sabe cuánto. Mira, mejor confiésate y comulga. Entonces no crees en Dios. Crees a tu forma, a tu manera. Pero ese Dios en el que tú dices creer, ese Dios no es. Ese Dios no existe. En ese Dios que nosotros creemos, en ese Dios hay que confiar. Que Él sea más en nosotros. Él sea más en nuestra vida. Él sea más, cada vez más, y nosotros seamos menos. Eso es tener fe. Deja a Dios ser Dios en tu vida. Dejar a Dios ser Dios en nuestra vida. Dejar a Dios ser Dios. Así sea. Así sea. Nos ponemos de pie.